Buenos días, compañeros y profesores. Somos alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana. Estamos cursando la UEA de Energía y Consumo de Sustancias Fundamentales, impartido por el docente Marcos Muñiz Lino. El equipo está conformado por Martínez Ocampo Joana, Osorio Sánchez Vianey Berenice, Villegas Caballero, Alison Yunuen y su servidor Hurtado Peralta Edwin Oriel. En este video se hablará sobre las enzimas, su función, tipos y más. Las enzimas, aunque nos parezcan desconocidas, tenemos contacto con ellas todo el tiempo y desde la antigüedad. Nuestros antepasados, desde la incertidumbre sobre estas, las utilizaban en diversos procesos para obtener productos e incluso en la actualidad son utilizados en la producción de diferentes productos que consumimos con frecuencia, como por ejemplo la cerveza, los vinos, el queso, el yogur, incluso los helados y la panificación, solo por decir algunos ejemplos. El estudio en torno a estas es muy reciente, ya que no tiene más de 100 años que se comenzó a investigar a fondo. Esto da inicio gracias a que se empezó a buscar algún tipo de clasificación para ciertas sustancias llamadas fermentos, nombres que se les dio porque eran capaces de fermentar algunas sustancias. Inicialmente se pensaba esto, ya que Louis Pasteur afirmó que la fermentación del alcohol es un comportamiento relacionado con la subsistencia y distribución de las células de la levadura, más que con la muerte y descomposición celular. En el año de 1897 se explicó indiscutiblemente que los fermentos en separación de biomoléculas podían efectuar su papel de catalizar alguna reacción química. Encontrar una definición específica sobre las enzimas es como buscar dentro de un gran lago una llave, ya que al ser un tema relativamente novedoso para la comunidad científica, hay múltiples pensadores que exponen sus diversas opiniones. Por ejemplo, la definición propuesta por investigadores de la UNAM. Las enzimas son proteínas, polímeros formados por aminoácidos covalentemente unidos entre sí, que catalizan los organismos una gran variedad de reacciones químicas. Las enzimas son auxiliares dentro de la catálisis de un sinfín de reacciones químicas en los organismos. Estas tienden a ser muy específicas, lo que le permite a una sola enzima catalizar cierta reacción, volviéndola así más eficiente. Esto nos dice que cada enzima actúa de manera diferente. Gracias a esto es que han sido clasificadas en 6 grupos de acuerdo con la reacción que catalizan y cada una tiene una función específica. Antecedentes. Aunque nos parezca extraño y muy inusual, casi siempre estamos en contacto con estas estructuras que tienen diversas funciones. Algunas de ellas son esenciales en el cuerpo humano. Estas actúan en un hábitat parecido a un organismo celular. Además, apoyan el desarrollo de la vida humana al transformar y separar los componentes básicos que nos conforman. Hace apenas un siglo, los científicos descubrieron que las enzimas eran proteínas y comenzaron a entender cómo funcionaban. Sin embargo, es de hace cientos o miles de años que tenemos contacto con ellas y las aprovechamos en nuestro beneficio. Una prueba de esto es cuando tomamos una cerveza, ya que dentro de la producción, esta experimenta un proceso de fermentación, en el cual intervienen diferentes enzimas. Y no solo eso, muchos de nuestros antepasados hacían uso de las enzimas, pero aún no tenían el conocimiento sobre qué eran. Esto lo podemos encontrar en el famoso poema La Ilíada de Homero, en el cual describe la guerra de Troya y narra el suceso cuando Ares, dios de la guerra, es herido. Para narrar la velocidad con la que sanaba Ares, Homero evocó la coagulación instantánea de la leche, al añadirle látex de higo. En aquellos tiempos se desconocía que la goma del higo contenía una gran cantidad de enzimas proteasas, las cuales hidrolizan las proteínas de la leche, dando como resultado una masa sólida y un suero. A esto, hoy en día se le conoce como el proceso para producir queso. Para el siglo XVIII, la metodología enzimática adquirió relevancia científica. En la era del investigador Christian Ditlev Armentrout Hanser, se desarrollaron conceptos sobre las sustancias dentro de las células que han tenido una importancia significativa.
Los científicos denominaron a estas sustancias nuevas fermentos. Para el año de 1835, Jöns Jacob Berzelius, investigador de origen sueco, expuso que estos contribuían de manera importante en las reacciones químicas como catalizadores. Se pensaba que funcionaban debido a la presencia de células, las cuales les proporcionaba una fuerza vital, que ayudaba a que pudieran desempeñar sus funciones. En el año de 1897 se explicó que los fermentos en separación de biomoléculas podían efectuar su papel de catalizar alguna reacción específica. Este descubrimiento se le atribuye al científico alemán Eduard Bochner, que fue galardonado en 1907 por exponer que la levadura puede acelerar la fermentación del alcohol sin células vivas, además de sugerir que los fermentos debían tener un origen en las proteínas. Con la hipótesis anterior sobre el pensamiento de Pasteur, algunos científicos seguían defendiendo esta hipótesis de que la fermentación alcohólica es un comportamiento relacionado con la subsistencia y distribución de las células de levadura, más que con la muerte y descomposición celular. Por otro lado, algunos científicos del mismo periodo, como Justus von Liebig, insistieron en defender la naturaleza química de la reacción. En 1926, James Batchelor Sommer purificó y cristalizó la ureasa, demostrando así su naturaleza proteica. 4 años después, Wendell Meredith Stanley purificó otras enzimas. Debido a esto, J. B. Sommer, John Howard Northrop y W. M. Stanley ganaron en 1946 el Premio Nobel de Química. Para 1965, con el respaldo de estudios de estructuras en biología de años anteriores, David Sheaton Phillips, con el uso de una técnica de rayos X en cristales de enzima, determinó la estructura tridimensional de la enzima lisosima. Esto no solo representa un descubrimiento muy importante, sino que es un gran avance en la tecnología que nos permite comprender a las enzimas más detalladamente a través de su estructura molecular. Además, podemos generar información sobre cómo trabajan, la manera en que se dan algunos cambios en sus propiedades y la simulación de sus movimientos e interacciones con otras moléculas. Conceptos. La palabra enzima ha sido interpretada de múltiples maneras. Desde el punto de vista biológico, algunos científicos las definen como catalizadores o biocatalizadores que aumentan la rapidez a la que ocurre una reacción química. Según la Enciclopedia Británica, la define de la siguiente manera: una sustancia que actúa como catalizador en los organismos vivos, regulando la velocidad a la que proceden las reacciones químicas sin que ella misma se altere en el proceso. Autores como Ramírez y Ayala mencionan que las enzimas son proteínas, polímeros formados por aminoácidos covalentemente unidos entre sí, que catalizan en los organismos una gran variedad de reacciones químicas. Finalmente, la definición del sitio web química.es nos dice que en bioquímica se llaman enzimas a las sustancias de naturaleza proteica que catalizan reacciones químicas siempre que sea termodinámicamente posible. Funcionan como catalizadores, demasiado eficientes, ya que estabilizan el estado de transformación de manera formidable. Asimismo, poseen una alta selectividad que les confiere una gran precisión catalítica para reacciones y materiales específicos, que conocemos como exactitud de reacciones y sustratos. Nomenclatura. Al paso del tiempo entre los siglos XIX y XX no existió una forma o una manera formal para nombrar o clasificar a las enzimas. En algunos casos su nombre revelaba muy vagamente la reacción que catalizaban, aunque no era de extrañarse encontrar nombres que derivaban primordialmente del uso que se le daba en los laboratorios. Este es el caso de la enzima intermediaria o la enzima amarilla, solo por mencionar algunos ejemplos. E incluso algunos que se siguen utilizando en la actualidad, ignorando el hecho de que son inadecuados por su falta de especificidad. Antes de que se desarrollara la nomenclatura sistemática, se comenzó a implementar el nombre de las enzimas por dos factores. El primero de ellos sería el nombre del sustrato del cual realizaban catálisis,
y el segundo el sufijo asa. Y aunque no era una nomenclatura sistemática, aún no daba la información detallada sobre el tipo de reacción que realizaba. Para eso, más tarde, la Unión Internacional de Bioquímica determinó una comisión, la cual se encargó de la redacción de una serie de reglas a partir de las cuales se les otorgaría una denominación acertada a las distintas enzimas existentes. Esta comisión de enzimas presentó su propuesta para la nomenclatura de las enzimas en el quinto Congreso de la Unión Internacional de Bioquímica, llevada a cabo en Moscú en el año de 1981. Y aunque esta se dio a conocer para la Unión Internacional de Bioquímica en este año, fue hasta 1984 que fue publicada para la comunidad científica. El nombre de este está compuesto por tres partes. La primera es el nombre del sustrato al cual se va a catalizar. El segundo es el nombre de la reacción que se cataliza. Y por último, el sufijo asa. Aquí tenemos un ejemplo con la siguiente reacción. Vamos a nombrar a la enzima que es la encargada de catalizar esta reacción. Primero que nada hay que identificar a los sustratos. Y los sustratos son el NADH y la coenzima Q. Por otro lado, la reacción es una oxidorreducción, ya que se oxida el NAD reducido y se reduce la coenzima Q. Y pues por último tenemos el sufijo asa. Entonces el nombre de nuestra enzima quedaría como NAD reducido coenzima Q oxidorreductasa. Por otro lado, también sabemos que dependiendo de la clasificación se va a derivar una identificación numérica, la cual se compone de 4 puntos, los cuales son X, Y, Z y W. Para la letra X, esta se encarga de mostrar la clase a la cual pertenece la enzima, y así poder identificar qué tipo de cambio es el que realiza sobre su sustrato. Por lo tanto, para la letra Y se dispone en marcar lo que es la subclase o subgrupo al que pertenece dentro de su clase, otorgándole así mayor especificidad, mientras que la Z, al igual que la Y, señala la subclase, pero de una forma más particular, detallando cuáles son los átomos en los que se realiza la reacción. Y por último, la letra W, la cual sirve como identificación, y esta normalmente se da de acuerdo al orden al cual se agregó en la lista. Aquí tenemos un ejemplo. Como vemos, tenemos una enzima que cataliza una reacción. En este caso tenemos 2 moléculas de peróxido de hidrógeno y da como productos 2 moléculas de agua y oxígeno molecular. Sabemos que es una oxidorreducción, por lo tanto es de clase 1 y su letra X sería del número 1. Esta usa una molécula de peróxido de hidrógeno como aceptor de electrones y estas pertenecen a la subclase 11. Además de que también ocupa otra misma molécula de peróxido de hidrógeno, entonces su subclase es 1. Y esta se encuentra en el sexto lugar en la lista de enzimas. Por lo tanto, el código de esta enzima quedaría como S1116. Por otro lado, también sabemos que a partir de la acción que realiza la enzima sobre el sustrato, esta se puede clasificar en 6 categorías, grupos o clases, ordenadas de forma descendiente. Encontramos a las oxidorreductasas y a sus subgrupos más destacados y que vamos a explicar más adelante, a las transferasas, igual con sus subgrupos, a las hidrolasas, a las liasas, a las isomerasas y a las ligasas. Empecemos con la clase número 1, que son las oxidorreductasas. Estas son las encargadas de catalizar reacciones celulares de oxidación-reducción, y gracias a esto se logran transferir átomos cargados negativamente de un sustrato a otro. De acuerdo a esta clasificación, la subclase es la encargada de especificar los grupos en los que actúan como dadores de electrones, y estos dependen más que nada de su naturaleza. Estos pueden ser alcoholes o grupos oxo, aldehídos, grupos CH, grupos NH2, grupos NH o incluso actuar sobre el NAD reducido y NAD fosfato reducido. Pueden seguir de esta forma hasta obtener más o menos 20 subclases. Por otro lado, la subclase expone las moléculas que son las receptores que de igual forma van de acuerdo a la enzima. Estas normalmente se dividen en 5 tipos.
Son las deshidrogenasas, oxidasas, oxigenasas, peroxidasas, hidroxilasas y reductasas. Las deshidrogenasas son las encargadas de oxidar a su sustrato extrayendo protones y electrones, los cuales son entregadas a moléculas de NAD, fosfato o FAT, actuando estos como agentes oxidantes. Un ejemplo de estas es la alcohol deshidrogenasa, la cual se encarga de catalizar la oxidación de un alcohol a un aldehído, tomando al NAD como un agente oxidante. Por otro lado, tenemos a las oxidasas, las cuales utilizan moléculas oxidadas para así poder convertirlas en aceptores de electrones y producir peróxido de hidrógeno o agua. Se presentan normalmente como flavoproteínas e incluso metaloproteínas o ambas. Suelen catalizar reacciones muy complejas. Un ejemplo de esto es la glucosa oxidasa, la cual es auxiliar en la oxidación de glucosa, contribuyendo a su conversión en peróxido de hidrógeno y de glucono gamma lactona. Por otro lado, tenemos a las oxigenasas. Estas oxidan a sus sustratos al añadir átomos de oxígeno a sus estructuras. Normalmente estas llegan a identificarse como monooxigenasas y dioxigenasas, de acuerdo con la cantidad de oxígenos moleculares que incorporan. Un ejemplo de esta es la homogentizato 1,2-dioxigenasa, la cual se ve relacionada en la degradación de aminoácidos como tirosina y fenilalanina. Por otro lado, también tenemos a las peroxidasas. Estas suelen ser hemoproteínas, debido a que cuentan con un grupo prostético porfirínico. Al extraer los electrones y protones de la oxidación de su sustrato, estos son recibidos por el peróxido de hidrógeno, el cual fungirá como agente oxidante. Un ejemplo de esto es la catalasa, la cual es la encargada de catalizar la destrucción de peróxido de hidrógeno a oxígeno molecular y agua. También tenemos a las hidroxilasas, las cuales son enzimas encargadas de añadir moléculas de oxígeno desde el oxígeno molecular y así dar lugar a un grupo hidroxilo y a su vez a un segundo actor, el cual se encarga de reducir un átomo de oxígeno restante formando así agua. Un ejemplo de esta es la fenilalanina 4-monooxigenasa, también conocida como fenilalanina hidroxilasa, la cual se encarga de catalizar la formación de tirosina tomando como precursor la fenilalanina. Y por último, en esta clase tenemos a las reductasas. Estas enzimas se encargan más que nada de reducir al sustrato entregando electrones y protones por medio de un agente reductor, como los ditioles de tioredoxina o el ácido lipoico, o el mismo NAD fosfato reducido. Un ejemplo de este es la dihidrofolato reductasa, la cual le otorga 2 electrones al dihidrofolato para así convertirlo en tetrahidrofolato. Por otro lado tenemos a las transferasas, las enzimas de clase 2. Estas se encargan de catalizar reacciones celulares en donde se ven involucrados un grupo de átomos de un sustrato, el cual es transferido a otro. La reacción se ve en la pantalla. Y pues esta clase normalmente se divide en subclases de acuerdo al grupo que transfieren, mientras que su subclase detalla el aspecto de estos, ya sea tamaño, constitución y grupos que actúan como receptor. Entre las subclases más comunes encontramos las metiltransferasas, glucosiltransferasas, aminotransferasas, fosfotransferasas, transcetolasas y transaldosas. Las metiltransferasas transfieren un grupo metilo entre sus sustratos para que se lleve a cabo su acción. Un ejemplo de estas es la catecol o transferasa, la cual se encarga de convertir la S-adenosilmetionina a un catecol que la acepte, convirtiéndose así en S-adenosil-homocisteína. También tenemos las glucosiltransferasas, las que generalmente se encargan de transferir residuos de hexosas y pentosas entre los sustratos. Las reacciones normalmente pueden ser reversibles en el interior de la célula. Un ejemplo de estas son las glucogenofosforilasas, las cuales degradan al polisacárido formando glucosas en el hígado y o músculos. Por otro lado tenemos a las aminotransferasas. Estos transfieren de alfa-aminoácidos a un alfa-cetoácido, un grupo amino. Para que esta enzima lleve a cabo sus funciones catalíticas, requiere de una inhibición competitiva de su coenzima.
Un ejemplo de este es la aspartato aminotransferasa, la cual es la encargada de transferir del aspartato a 2-oxoglutarato. También tenemos a las fosfotransferasas, las cuales se encargan de transferir el grupo fosforilo a partir de un nucleótido, ya sea UTP, GTP o ATP, para llegar al receptor, el cual puede ser un grupo amino, hidroxilo, un fosfato o un carboxilo. Normalmente a estas se les conoce también como quinasas. Un ejemplo de este es la creatina quinasa, la cual se encarga de transferir un grupo fosforilo a la creatina para así convertirla en P-creatina. Y por último tenemos a las transcetolasas y transaldolasas. Estas son las encargadas de la transferencia del grupo cetol y el alfa-hidroxiacetol, respectivamente. Estas son enzimas que encuentras fácilmente dentro del ciclo de Calvin-Benson y de la ruta de las pentosas. Pasamos a la clase número 3, que son las hidrolasas. Estas enzimas dentro de esta clase son las encargadas de catalizar las reacciones de hidrólisis. La reacción general se ve representada en la diapositiva y la pueden observar ustedes. Dentro de esta reacción se da la ruptura de biomoléculas usando como cosustrato al agua. Sus subclases tienden a especificar qué tipo de enlace rompen, mientras que sus subclases se encargan de mostrar a los átomos que se encuentran en los enlaces. Las hidrolasas más mencionadas son las lipasas, las glicosidasas, las proteinasas y las fosfatasas. Empezando, podemos decir que las lipasas son las encargadas de hidrolizar enlaces tipo éster de los lípidos. Al ser el enlace éster el que se rompe, muchas personas concuerdan en que deberían llamarse esterasas. Un ejemplo de esta es la acetilcolinesterasa, que es un ejemplo de estas y se encarga de hidrolizar la acetilcolina, acetato y colina. Por otro lado, también tenemos a las glicosidasas, las cuales se encargan de hidrolizar los enlaces glucosídicos de los carbohidratos. Estas enzimas son completamente dependientes de un sustrato en específico. Debido a esto, toman diversos nombres. Por ejemplo, alfamilasas son las que se deshacen de los enlaces alfa 1,4 del almidón y glucógeno, para así liberar glucosa, maltosa y maltotriose. Las beta amilasas, las cuales rompen los penúltimos enlaces alfa 1,4 del almidón y glucógeno desde los extremos no reductores. Esto libera beta-maltosa, sacarasa o invertasa. Destruye los enlaces 1-alfa y 2-beta de la sacarosa. Con esto libera D-glucopiraminosa y D-fructofuranosa. Celulasa. Rompe los enlaces beta 1,4 de la celulosa y con esto libera D-glucopiraminosa. Lactasa. Corrompe el enlace beta 1,4 de la lactosa para así liberar D-galactopiranosa y D-glucopiraminosa. Un ejemplo de estas es la lisozima, que rompe la interacción beta-glucosídicos del N-acetilmurámico y el N-acetilglucosamida en peptidoglicanos. También tenemos a las proteinasas, las cuales actúan sobre péptidos, en los que hidrolizan los enlaces peptídicos que hay entre las biomoléculas. Reciben el nombre también de proteolíticas. Estas se clasifican según el mecanismo catalítico que realizan. Tenemos primero a las serinproteinasas, que normalmente tienen una serina en su sitio activo, seguido de una histidina y un aspartato o un glutamato. Todo esto hace que se forme una triada catalítica. A las tiolproteinasas, que disponen de un grupo sulfidrilo o tiol en una cisteína en su centro activo. Las proteinasas ácidas en su centro activo están compuestos de residuos dicarboxílicos. Y las metaloproteinasas, que contienen un metal cargado eléctricamente como el zinc. Un ejemplo de esto es la quimotripsina, la cual es elaborada en el páncreas como un precursor enzimático inactivo. También tenemos a las fosfatasas, las cuales se encargan de desmantelar hidrolíticamente los enlaces fosfodiéster y fosfoanhídridos. Un ejemplo de estas sería la fructosa 1,6-bifosfatasa, la cual se encarga de romper uno de los grupos fosfatos de la fructosa 1,6-bifosfato y convertirla en fructosa 6-fosfato.
La clase número 4 le pertenece a las liasas, y estas son las causantes de las rupturas de los enlaces de tal manera que las reacciones se adicionen o se extraiga un grupo de o desde un doble enlace. Son de mayoría y de clasificación reversible. Se puede representar con la siguiente forma, como ven en la pantalla, y dentro de estas podemos encontrar las descarboxilasas, las deshidratases y las desaminasas. Las descarboxilasas son las encargadas de eliminar el grupo carboxilo de un sustrato. Esta normalmente es alfa o beta acetoácido. Un ejemplo de esta es la histidina descarboxilasa, la cual es la encargada de la descarboxilación de la histidina para dar histamina. Por otro lado tenemos a las deshidratasas, las cuales suelen romper a su sustrato eliminando o sustrayendo una molécula de agua, lo cual genera un doble enlace en este. La carbonato deshidrogenasa o anhidrasa carbónica es la que cataliza la hidratación del CO2 a ácido carbónico. También tenemos a las desaminasas, las cuales son las encargadas de romper los sustratos que contienen grupo amino, eliminándolos y así formando un doble enlace. Un ejemplo de este es la treonina desaminasa. Como clase 5 encontramos que tenemos a las isomerasas. Estas enzimas son las principales actoras dentro de la catálisis de conversión de diversos tipos de isómeros, tanto estructurales, geométricos y ópticos. Las subclases suelen indicar el tipo de isomería en la cual se ve involucrada, mientras que la subclase especifica solo el grupo funcional sobre el cual efectúa la reacción. Encontramos dentro de esta clase a las racemasas, las epimerasas, las mutasas y las cis-trans-isomerasas. Las racemasas catalizan la transmutación de dos enantiómeros. Estos son isótopos ópticos, que son imágenes especulares entre ellos. Un ejemplo de esto es la aspartato racemasa, la cual pasa de L-aspartato a D-aspartato. También tenemos a las epimerasas, que siguen el mismo camino que las racemasas, solamente que los enantiómeros tienen que ser a su vez diasterómeros, lo cual se puede diferenciar de acuerdo a la configuración de uno de sus centros quirales. Por ejemplo, está la ribulosa 5-fosfato 3 epimeras. Por otro lado, tenemos las isomerasas cis y trans. Son las encargadas de catalizar isomeraciones cis y trans entre los enlaces, entre un doble enlace. Un ejemplo de esto es la retinal isomerasa, la cual se encarga de catalizar todas las isomerías transretinales. Por otro lado, también tenemos a las mutasas, las cuales son las enzimas encargadas de catalizar el traslado de un conjunto de átomos específicos de cierta fracción a otra. Un ejemplo de esta es la bifosfato glicerato mutasa, la cual es la encargada de realizar la conversión de 1,3-bifosfato glicerato en 2,3-bifosfato glicerato para así dar fosfoenzima y 3-fosfoglicerato. Dentro de estos también podemos encontrar un subgrupo denominado esterasas, en las cuales podemos ubicar a las ADN polimerasas, ADN topoisomerasas, perdón, las cuales se ven involucradas en las interconvecciones de distintos isómeros topológicos del ADN. Se encuentran presentes en los procesos de replicación y recombinación del material genético. Estas no requieren de ATP, mientras que el ADN topoisomerasa dependiente de ADP se ve, pues obviamente interviene en la conversión de los isómeros del ADN por medio de la ruptura de este con ayuda de energía de ATP. Como podemos ver en la imagen, tenemos a la ADN topoisomerasa y a la ADN topoisomerasa dependiente de ATP. Bueno, el último grupo de estas enzimas es las ligasas. Estas enzimas se encuentran dentro de esta clase, son las encargadas de la formación de nuevas sustancias por diversos métodos como la condensación de varias sustancias para llegar a otra o la infusión de un sustrato. Normalmente estas enzimas requieren de energía, la cual está contenido en un nucleótido, ya sea ATP o GTP. Dentro de las subclases podemos encontrar que estas se identifican gracias al enlace que forman, mientras que en sus subclases
encontramos los grupos a los que pertenecen los enlaces. Las ligasas se pueden distribuir en carboxilasas y sintetasas. Las carboxilasas añaden dióxido de carbono a su sustrato, utilizando como combustible energía. Un claro ejemplo de esto es la piruvato carboxilasa, la enzima que añade dióxido de carbono al piruvato de forma que éste se convierte en ácido oxalacético. También tenemos a las sintetasas, las cuales son las enzimas encargadas de condensar distintos sustratos para formar algunas moléculas como acetilcoenzima A, aminoácidos, péptidos y polinucleótidos. Un ejemplo de esta es la glutamina sintetasa, la cual condensa el glutamato y el amonio para formar glutamina. Yo les voy a explicar la estructura de una enzima. Una enzima está conformada principalmente por una enzima. Esta se puede definir como la forma catalíticamente activa de la enzima con su cofactor. Por lo tanto, se puede entender que funciona de manera correcta, es decir, tanto anatómica como físicamente. Esta a su vez se va a componer de dos partes. Primero de una coenzima, que es una proteína globular sola que está formada solamente de una cadena de aminoácidos. Establece la especificidad de una reacción enzimática. Y a continuación les voy a describir los 4 tipos de aminoácidos que van a intervenir en la coenzima. Esto de acuerdo con la función que puedan desempeñar en la actividad enzimática. Número 1. Tenemos a las no esenciales. Se les contempla así porque si se llegaran a eliminar de la secuencia, esta enzima no perdería su actividad enzimática, por lo tanto no interviene en el proceso de catálisis. Número 2. Estructurales. Es considerado de gran importancia y esencial en vista de que sustenta la conformación tridimensional de una proteína, aunque no interviene en la actividad de la enzima. Si hay una alteración, sí puede provocar el cambio de posición de un grupo activo. 3. De unión o de fijación. Son aquellos que tienen enlaces débiles con el sustrato y están instruidos para que sean orientados lo más próximo a la parte en la que ésta puede atacar por medio de la enzima. Y finalmente tenemos a los catalíticos, que son la unión de enzimas al sustrato mediante el enlace covalente, por lo que puede debilitar la estructura y se da una ruptura. Los aminoácidos de unión o de fijación y catalíticos van a constituir el centro activo de una enzima. Un centro activo es aquel que tiene una estructura tridimensional con la forma de una cavidad hidrófoba. Además, se le considera como un lugar específico pequeño de una enzima, en donde el sustrato va a encajar y en caso de que haya una coenzima también lo hará. Como he mencionado anteriormente, una de las principales funciones que tienen las enzimas es que son catalizadores, es decir, estas pueden ayudar a aumentar la velocidad de las reacciones químicas mediante la disminución de la barrera de energía libre, que va a separar de los reactivos de los productos. Esta gran acción se puede lograr por medio de múltiples mecanismos, los cuales van a depender de cómo estén ordenados los grupos funcionales en el sitio activo de la enzima. Un sitio activo se puede definir como una región tridimensional de igual manera que tiene una abertura en la superficie de la proteína y en donde la enzima se va a unir al sustrato mediante diversas interacciones débiles, por lo que va a formar un complejo denominado enzima-sustrato, como podemos ver en la imagen, y que posteriormente se va a ser transformado como un producto. Estas enzimas también van a requerir de una especificidad, la cual va a establecer las propiedades y el orden en que se obtienen de los remanentes de aminoácidos encontrados en este sitio activo, y por lo cual va a permitir determinar qué moléculas se pueden unir y cuáles pueden ser sustratos de la misma coenzima. Un cofactor se refiere a compuestos, unidades no proteicas pequeñas, que también necesitan las enzimas para que puedan llevar a cabo sus funciones. Esta se va a dividir de acuerdo con su naturaleza inorgánica, que a su vez se subdivide en iones esenciales y se clasifica como iones activadores, que son unidos débilmente, y en iones metálicos de metaloenzimas, que son unidos fuertemente. También se les suele conocer como iones mono o divalentes, es decir, elementos que vamos a tener como el magnesio, el hierro, el zinc, el cobre y finalmente al manganeso, el cual tiene como función principal establecer enlaces de duración limitada o que también perduren gran tiempo con el conjunto del sitio activo de la enzima y que van a contribuir al equilibrio y como complemento del complejo enzima-sustrato. Estos cofactores se van a relacionar con la primera etapa de la reacción enzimática, que se refiere a la unión de una enzima al sustrato, y de acuerdo con la fuerza en la que se pueden unir al sitio activo se les suele nombrar como coenzimas, las cuales se enlazan mediante interacciones débiles o grupos prostéticos que van a incluir enlaces covalentes.
Es importante mencionar que hay vitaminas que son sustancias orgánicas que van a formar parte de estos, ya que participan principalmente en reacciones enzimáticas como cofactores, y se van a clasificar primeramente como esenciales, porque los organismos no los podemos sintetizar y por lo tanto deben ser ingeridos a través de la dieta, de tal manera que son de gran importancia en la salud del ser humano e incluso de algunos vertebrados. Asimismo, aquellas enzimas que necesitan de los cofactores derivados de las vitaminas, en su ausencia no se puede llevar a cabo las reacciones del metabolismo y el funcionamiento adecuado de este órgano del ser humano para que pueda realizar sus funciones. Estos, al ser absorbidos, se transforman químicamente, por lo que da lugar a las coenzimas. Una coenzima es una sustancia orgánica de bajo peso molecular que se le considera como un componente adicional y esencial para la reacción enzimática, es decir, su actividad biológica, además de que puede ser termoestable. Se combina flácidamente con una molécula enzimática, la cual se separa mediante diálisis, y cuando actúe en el organismo se va a encargar de terminar la reacción, por lo que la coenzima va a ser liberada de esta coenzima y por lo tanto se puede unir a otra molécula de enzima. Asimismo, esta es de gran importancia porque puede convertir muchas moléculas de sustrato. La mayoría de estas coenzimas van a provenir de un grupo de vitaminas específico, que es el complejo B, y se van a dividir en dos grupos. El primero menciona que el cambio va a ocurrir en el sustrato, es equilibrado por la coenzima, y de tal manera que a esta se le suele considerar cosustratos o sustratos secundarios. Y el segundo grupo se va a referir a la participación en reacciones de transferencia de grupos diferentes del hidrógeno, es decir, un grupo en particular o radical es transferido de un sustrato a otro. Y bueno, ahora les voy a hablar de las vitaminas que van a actuar como coenzimas. Primero tenemos a la nicotinamida, que se le conoce también como vitamina B3. Esta va a estar compuesta de dos coenzimas, mejor conocidas como nicotin-adenin-dinucleótido o por sus siglas NAD, y NADP o nicotin-adenin-dinucleótido fosfato. Estas son portadoras de hidrógenos y electrones en diversos procesos de oxidación. Como mencioné, valga la redundancia, ambas van a ser transportadoras de oxidorreducción y van a estar presentes en el metabolismo celular actuando como coenzimas deshidrogenases. Su principal función va a ser sintetizar determinadas moléculas o sus conversiones de energía en enlaces de ATP. Una insuficiencia de nicotinamida puede producir una enfermedad llamada pelagra. De manera precisa, el NAD va a participar en procesos que se relacionan con las fermentaciones, glucólisis y la respiración, ciclo de Krebs. En este, con ayuda de las deshidrogenasas que se va a producir su redox, NADH o en la beta-oxidación, y cuando son oxidadas por la cadena respiratoria, es decir, cuando van a llegar sus electrones al oxígeno y por consiguiente a la fosforilación. Estos cambios van a ocurrir en la mitocondria. En el caso de NADP, como forma reducida, NADPH en el citoplasma tiene la función de ser un reductor indispensable para la biosíntesis celular y lo podemos encontrar en diversos lugares como en las células y en los tejidos. Tenemos a la riboflavina, que también se le conoce como vitamina B2. De igual manera está compuesta de dos coenzimas, las cuales son flavin-adenin mononucleótido, o mejor conocido como FMN, y FAD, flavin-adenin dinucleótido. El FMN fue descubierta por Warburg a partir de una enzima amarilla oxidada por NADPH. Este se da en el proceso durante la reacción de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que al tratarla con metanol, esta enzima lograba disociar un pigmento y una proteína sin color. A este pigmento desarrollado se le nombró como flavin mononucleótido. Posteriormente, Warburg y Christian siguieron estudiando al FMN, por lo que encontraron a la D-aminoácido oxidasa, o mejor conocida como FAT, y que se refiere a la unión del flavin mononucleótido con un nucleótido de adenina por medio de los fosfatos, como podemos ver en la imagen del lado derecho, parte inferior. Al conjunto se le llama coenzimas flavínicas y están unidas estrechamente a las proteínas enzimáticas que forman haploproteínas, el cual va a participar en el ciclo catalítico, utilizando el oxígeno molecular como un aceptor de electrones. Asimismo, ambas van a ser implicadas en la intervención de la cadena de transporte, tanto de hidrógenos y electrones. Después tenemos al ácido pantoténico, vitamina B5. Este va a constituir parte de la coenzima A y va a contribuir a la asimilación de los ácidos grasos, específicamente en dos átomos de carbono, por lo que da lugar a la acetilcoenzima A.
tiamina, que se le conoce como vitamina B1. Este va a colaborar en varios cambios químicos en donde ciertos ácidos van a perder su grupo carboxilo con la intervención de las enzimas descarboxilasas. Piridoxina o vitamina B6. Esta coenzima va a intervenir en la transferencia de diversas transaminasas y de grupos amínicos de los aminoácidos. Y bueno, aquí les coloqué una tabla con las coenzimas, sus precursores y la enfermedad que puede provocar su deficiencia. Por ejemplo, tenemos a la coenzima A, su precursor sería el ácido pantoténico, que también se le conoce como vitamina B5. Una deficiencia puede provocar hipertensión. Después tenemos a FAT y al flavin mononucleótido, que su precursor, como antes se los mencioné, es la riboflavina o vitamina B2, y la enfermedad que provoca su deficiencia es la dermatitis. Tenemos a NAD y NADP. Su precursor es niacina o ácido nicotínico, vitamina B3, y esta, al tener una deficiencia, puede provocar la dermatitis y la depresión. Tenemos al pirofosfato de tiamina, su precursor es la tiamina, o mejor conocida como vitamina B1, y una enfermedad que puede provocar por la deficiencia es los trastornos cardíacos y una disfunción neurológica. Y finalmente tenemos al fosfato piridoxal, su precursor es la piridoxina, vitamina B6, y una enfermedad que provoca su deficiencia son la depresión y la confusión. Bueno, desde el punto de vista del autor Murray, nos menciona que las coenzimas también van a servir como transbordadores reciclables, es decir, van a transportar muchos sustratos de un punto a otro de la célula y van a tener doble función, las cuales se las voy a mencionar. Primero van a estabilizar especies como átomos de hidrógeno como FADH o iones híbridos como NADH, que van a ser demasiado reactivos como para persistir durante cualquier tiempo importante en presencia del agua o las moléculas orgánicas que van a permear las células. Y después tenemos como que va a comportar como adaptador o mango que facilita el reconocimiento o la unión de grupos químicos pequeños como es el acetato, coenzima A o la glucosa. Por otro lado, tenemos a los cofactores inorgánicos, que van a ser minerales y que van a participar en diversas funciones como cofactores enzimáticos. El primer ejemplo que tenemos y el que más conocido es el hierro, que en sus dos estados de oxidación, F+2 y F+3, van a intervenir en las funciones de los grupos hemo, de las hemoproteínas como lo son la hemoglobina, mioglobina, citocromos y de la enzima catalasa, que debido a que son asociadas al transporte y almacenamiento del oxígeno e incluso en la transferencia de electrones en los diferentes procesos de la enzima. Un segundo ejemplo sería el cofactor inorgánico del calcio. Este es muy importante para la participación en procesos como la contracción de fibras musculares y también como factor de la cascada de la coagulación sanguínea. Además, cuando está como cation divalente, se le puede considerar como un mensajero químico, ya que se relacionan las diferentes señalizaciones intracelulares e involucradas en la regulación del destino celular. Se pueden asociar de manera directa con la enzima o en forma de un complejo de cofactor-sustrato y se unen de una manera transitoria disociada. Para que ocurra la catálisis debe haber cofactores en el medio que rodea la enzima y estos van a requerir de un cofactor ion metálico que se llaman enzimas activadas por metal. Y finalmente, como parte de la enzima tenemos el grupo prostático, que es un cofactor que está unido en forma covalente, es decir, fuerte, a la enzima. Estos pueden ser cofactores metales, es decir, en una misma enzima vamos a encontrar al grupo prostático más un metal. Incluso podemos tener cofactores orgánicos e inorgánicos al mismo tiempo. El grupo prostático más común va a corresponder a los iones metálicos, ya que alrededor del 1/3 de todas las enzimas los van a incluir y van a ser unidos a través de cobalto, cobre, hierro, magnesio, manganeso y zinc, por lo que van a denominar las metaloenzimas. Bueno, tenemos dos modelos que nos van a ayudar a explicar cómo la manera en que una enzima se puede unir al sustrato. El primero va a corresponder al de cerradura y llave, que fue establecido por Emil Fischer en 1894, aunque también se le conoce como al revés, llave y cerradura. Él menciona que el aspecto del sitio activo y del sustrato, al ser compatibles de forma correcta la una con la otra, al momento de encajar lo hacían como una llave en su cerradura, como podemos ver en la diapositiva. El segundo ejemplo va a corresponder al modelo ajuste inducido planteado por Koslan en el año de 1958. Este autor menciona que al momento de que se enlace, el sustrato va a provocar un cambio de forma en el sitio activo, es decir, la enzima puede modificar el sustrato y lo impone a que adquiera una nueva forma, pero parecida al estado de transformación.
Como podemos ver, aquí tenemos la representación de la hexoquinasa en ausencia del sustrato, que es la primera imagen. Y después tenemos a la hexoquinasa, pero ya con la presencia del sustrato. Y vamos a ver que esta enzima va a sufrir cambios en sus conformaciones, ya que van a aumentar las interacciones entre ambas moléculas y hasta se ve como esta enzima se cierra. Bueno, este modelo de ajuste inducido se supone que tenemos aquí una imagen donde el sustrato tiene correcciones en un surco poco profundo de la enzima y donde la alineación, como podemos ver, no es correcta. Después tenemos al sustrato en la enzima ya con una fijación, pero que también tuvo cambios estructurales en esta enzima, y ahora el sustrato va a encajar correctamente en el sitio activo de la enzima. Análogamente, no se pueden enlazar correctamente el sustrato con la enzima, por lo tanto tampoco pueden haber grupos catalíticos que estén alineados. Funciones. Yo les hablaré acerca de la función de las enzimas. Como se mencionó anteriormente, un catalizador es una sustancia que aumenta la rapidez o la velocidad de una reacción química. La mayor parte de los catalizadores biológicos, aunque no todos ellos, son proteínas y se les denominan enzimas. Un ejemplo de esto sería la proteína tripsina, que cataliza la hidrólisis de los enlaces peptídicos de las proteínas y los polipéptidos. La sustancia sobre la que actúa una enzima se denomina sustrato de esa enzima. Es así que los polipéptidos son sustratos de la tripsina. Se puede observar el poder de la catálisis enzimática en el siguiente ejemplo: la descomposición del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Aquí la tenemos. Esta reacción, aunque está favorecida termodinámicamente, es demasiado lenta. Esto a menos que sea catalizada. Un ejemplo de esto nos los da Melo y Kwamazi, en que se puede tener una botella con una disolución de H2O2, o sea, peróxido de hidrógeno, y guardarla muchos meses antes de que se degrade. Sin embargo, si se agrega un ion férrico, por ejemplo, FeCl3, o sea, cloruro de hierro 3 o tricloruro de hierro, se observa que la velocidad de la reacción aumenta unas 1000 veces. Por otro lado, la proteína hemoglobina que contiene hierro es aún más eficaz para incrementar la velocidad de esta reacción. Si se aplica la disolución de peróxido de hidrógeno al corte de un dedo, se observará un burbujeo inmediato del O2 liberado. La reacción se está produciendo ahora aproximadamente 1.000.000 de veces más rápidamente que el proceso sin catalizar, aunque pueden alcanzarse velocidades más altas. La catalasa aumenta la velocidad de la descomposición del peróxido de hidrógeno sin catalizar aproximadamente 1.000 millones de veces. Hay dos hechos importantes que conviene resaltar. En primer lugar, un catalizador verdadero, aunque participa en el proceso de reacción, no se modifica por esta. A consecuencia de esto, tras catalizar la descomposición de una molécula de H2O2, la catalasa vuelve a encontrarse exactamente en el mismo estado que antes, preparada para un nuevo ciclo. En segundo lugar, los catalizadores modifican la velocidad de los procesos, pero no afectan la posición de equilibrio de una reacción. Un proceso termodinámicamente favorable no pasa a ser más favorable por la presencia de un catalizador, ni este hace tampoco que un proceso desfavorable pase a ser favorable, simplemente se alcanza más rápidamente al estado de equilibrio. La catálisis de las enzimas se puede comprender si se considera el curso de una reacción química exergónica normal. Aquí tenemos la reacción. Cuando las moléculas A y B se aproximan para reaccionar, forman un complejo del estado de transición que se asemeja tanto a los sustratos como a los productos. Se necesita la energía de activación para juntar las moléculas de la reacción de la forma correcta para alcanzar el estado de transición. El complejo del estado de transición puede descomponerse posteriormente para dar lugar a los productos C y D. Aquí los tenemos. La diferencia en el nivel de energía libre entre los reactivos y los productos es dG. Así, el equilibrio en este ejemplo se desplazará hacia los productos debido a que dG es negativa, es decir, los productos están en un nivel de energía menor que los sustratos. Evidentemente, A y B no se transformarán en C y D, si no recibe una cantidad de energía equivalente
a la energía de activación. Las enzimas aceleran las reacciones al reducir la energía de activación. De esta forma, un mayor número de moléculas de los sustratos tendrán la energía suficiente para unirse y formar productos. Aunque la constante de equilibrio, o de G, no varía, el equilibrio se alcanzará con mayor rapidez en presencia de una enzima debido a esta disminución de la energía de activación. La eficiencia de las reacciones enzimáticas requiere claramente que la energía de activación de la reacción enzimática sea significativamente menor que la de la reacción no enzimática correspondiente. Esta reducción de la energía de activación podría lograrse si la enzima tuviera que utilizar el mismo mecanismo que la reacción no enzimática y simplemente facilitara el proceso. Sin embargo, también es posible en una reacción enzimática dada que la enzima utilice un mecanismo que sea demasiado desfavorable desde el punto de vista energético para ser importante en una reacción común en disolución. La enzima puede subdividir la reacción en varias etapas microscópicas, cada una con una pequeña energía de activación. El que dicha subdivisión ocurra se demuestra por la recuperación de intermediarios covalentes, compuestos formados por la reacción de una enzima con un sustrato antes de liberar el último producto de la reacción. Las enzimas reúnen los sustratos en un lugar especial de la superficie denominado centro activo o centro catalítico, para formar un complejo enzima-sustrato. Aquí lo tenemos. La formación de este complejo puede reducir la energía de activación de muchas formas. Por ejemplo, al reunir los sustratos en el centro activo, la enzima los concentra y acelera la reacción. Sin embargo, una enzima no solo concentra sus sustratos, sino que también se une a ellos de forma que se orienten correctamente entre sí, para formar un complejo del estado de transición. Esta orientación reduce la cantidad de energía que necesitan los sustratos para alcanzar el estado de transición. Estas y otras actividades de los centros catalíticos aceleran una reacción en cientos de miles de veces, aunque la reacción suele tener lugar a temperaturas que varían entre los 0 y 37 grados Celsius. Estas temperaturas no son suficientemente altas para favorecer la mayoría de las reacciones orgánicas en ausencia de catálisis enzimática, pero las células no pueden sobrevivir a altas temperaturas empleadas por los químicos orgánicos en las síntesis orgánicas sistémicas. Las enzimas hacen posible la vida al acelerar reacciones específicas a bajas temperaturas. Cabe aclarar que ninguna reacción química puede alcanzar un rendimiento del 100%, sea o no catalizada por una enzima. Cuando se trata de duplicar la información durante la división celular, que tiene lugar a través de procesos catalizados por enzimas, un error equivalente a una pequeña fracción de 1% es inaceptable. Otras funciones de las enzimas pueden ser que, además de la actividad catalítica, algunas enzimas poseen actividad reguladora y desempeñan el papel de determinantes de la velocidad del metabolismo. La acción de los fármacos proporciona otro importante ejemplo, pues la inducción enzimática es una causa bioquímica en las interacciones entre medicamentos. La administración de un medicamento provoca cambios significativos en el metabolismo de otro. Ahora podemos ver algunas funciones de las enzimas o algunos principios energéticos. Esto sería que las enzimas tienen un papel fundamental. Aceleran las reacciones biológicas actuando sobre sustratos específicos que van a transformar en el producto de la reacción. Esta función, esencial para los seres vivos, la consiguen gracias a que poseen una estructura tridimensional característica, que es el centro activo, con un entorno químico adecuado que permite la interacción entre la enzima y el sustrato mediante la formación de un complejo binario denominado complejo enzima-sustrato. Es lo que veíamos aquí. En las proteínas, las características del centro activo van a estar determinadas por la naturaleza de los aminoácidos que lo forman y su distribución espacial concreta. En general, este proceso de formación del complejo enzima-sustrato se puede considerar un caso específico de una interacción molecular
entre macromoléculas, en este caso proteínas y moléculas de menor peso molecular denominadas ligandos, y se realiza mediante la creación de interacciones no covalentes entre ambas moléculas. Ahora, la reacción enzimática general de transformación de un sustrato específico en un producto se puede representar como enzima E, sustrato S, producto P. La reacción sería E más S, que es igual a E más P, y el complejo enzima-sustrato, que sería ES. Ahora, para Feducci, hay que tener en cuenta que la transformación del sustrato a producto no es inmediata. Una vez que el sustrato adecuado interacciona con el centro activo, se van a producir modificaciones que lo convierten en un estado de transición, que se transformará en el producto final de la reacción. En las reacciones catalizadas por enzimas, este estado de transición es muy inestable. Resulta estabilizado por los residuos del centro activo, con lo que se consigue acelerar la reacción. Dentro del centro activo hay ciertos aminoácidos que intervienen en la unión del sustrato a la enzima y se denominan residuos de unión, mientras que los que participan de forma activa en la transformación química del sustrato se conocen como residuos catalíticos. Algunos cambios energéticos en una reacción que puede ser exergónica es que es una reacción química espontánea, o sea, una reacción exergónica. Bueno, aquí la energía basal del sustrato es mayor a la del producto, por lo que el delta G tiene el valor negativo. La presencia de una enzima no va a variar esta situación energética, que seguirá definida por sus parámetros termodinámicos. Ahora, otra reacción que podemos ver es que la enzima aparece en ambos lados de la reacción, o sea, sería un reactivo y un producto, por lo que no se modifica el valor de la energía libre de Gibbs del sistema. O sea, continúa siendo delta G, y el equilibrio de la P y la S, que ya lo habíamos explicado anteriormente, será constante y vendrá definida por la constante de equilibrio. Por tanto, se puede concluir que las enzimas no alteran el equilibrio entre productos y sustratos, pero al acelerar la velocidad de reacción consiguen que se alcance de forma más rápida este equilibrio. De esta forma, si existe suficiente cantidad de sustrato, o sea S, se podrán conseguir mayores concentraciones de producto, o sea P, por unidad de tiempo en presencia de una enzima que en su ausencia. Bueno, esto para que se produzca la transformación del sustrato en un producto hay que pasar por una situación intermedia que supone la distorsión de enlaces y la orientación de grupos funcionales que lleva a la formación de un estado molecular transitorio, el estado de transición, que se encuentra en un nivel energético superior al estado del que parte, el sustrato o estado basal. Esto implica que aunque la reacción sea espontánea, se tiene que superar esta barrera energética que se conoce como energía de activación. Ahora podemos ver que las enzimas en la medicina son muy importantes. Esto en el diagnóstico clínico específicamente. Bueno, porque los grandes avances en los métodos de determinación de la actividad enzimática que tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo pasado permitieron estudiar la presencia de enzimas en una gran cantidad de fluidos biológicos. De todos ellos, los que más nos interesan son las determinaciones enzimáticas llevadas a cabo en el suero sanguíneo, o también llamado plasma sanguíneo. Bueno, desde su trascendencia en el diagnóstico de muchas enfermedades, hasta el punto que podemos decir que aproximadamente un 20% de las determinaciones analíticas rutinarias, esto en el laboratorio clínico, son determinaciones enzimáticas. La velocidad de una reacción enzimática es directamente proporcional a la concentración de enzimas. Por esta razón, las concentraciones enzimáticas en fluidos biológicos como el suero se miden como actividad por unidad de volumen. En el suero existe una gran cantidad de actividades enzimáticas,
aunque solo un número limitado de las mismas tiene aplicaciones diagnósticas. Ahora, pues la importancia de las enzimas es que, bueno, la importancia fisiológica de las enzimas alostéricas con cooperatividad positiva de unión es que pueden ser reguladas por compuestos no análogos del sustrato, o sea, retroinhibición y retroactivación. La cooperatividad positiva de unión tanto del sustrato como de inhibidores o activadores. Bueno, esto les permite responder a cambios pequeños en la concentración de sus ligandos con cambios grandes en la velocidad de la reacción catalizada, o sea, la amplificación de la señal. Y bueno, el subconjunto de proteínas que catalizan las reacciones químicas, la formación y ruptura de enlaces covalentes, a esto se le llaman enzimas, y los ligandos de las enzimas se llaman sustratos. Las enzimas constituyen una clase muy grande e importante de proteínas. De hecho, casi toda reacción química de la célula es catalizada por un catalizador específico, habitualmente una enzima. Bueno, el RNA es otra forma de macromolécula catalítica de la célula. Estos RNA se llaman ribozimas, que aquí los tenemos. Bueno, estos se han identificado miles de diferentes tipos de enzimas, cada una de las cuales cataliza una reacción química única o un conjunto de reacciones íntimamente relacionadas. Ciertas enzimas se hallan en la mayoría de las células porque catalizan la síntesis de productos celulares comunes, por ejemplo, proteínas, ácidos nucleicos y fosfolípidos, o participan en la cosecha energética a partir de los nutrientes, por ejemplo, por la conversión de glucosa y oxígeno, de dióxido de carbono y agua durante la respiración celular. Otras enzimas solo están presentes en un tipo particular de célula, porque catalizan las reacciones químicas únicamente de este tipo celular. Por ejemplo, las enzimas de las células nerviosas, que convierten en tirosina a dopamina, un neurotransmisor. Si bien la mayoría de las enzimas se localizan dentro de las células, algunas secretan y funcionan en sitios extracelulares como la sangre, el aparato digestivo o incluso fuera del organismo. Un ejemplo serían las enzimas tóxicas del veneno de las serpientes venenosas. Ejemplos. Enzima clase 1, oxidorreductasas. Las enzimas oxidorreductasas son enzimas que catalizan la oxidación de un compuesto. Estas requieren normalmente la presencia de distintos tipos de coenzima para su funcionamiento. Las coenzimas cumplen con la función de donar o aceptar los electrones y los átomos de hidrógeno que las oxidorreductasas añaden o quitan a sus sustratos. Para este ejemplo, se decidió utilizar la succinato deshidrogenasa, succinato coenzima Q-reductasa o complejo 2 mitocondrial, con número S1.3.5.1. Esta es una flavoproteína ligada a la membrana interna mitocondrial que interviene en el ciclo de Krebs y en la cadena de electrones. Además, contiene FAT unido covalentemente. Cataliza la reacción de succinato más ubiquinona, que nos da como resultado fumarato más ubiquinol. Tiene varias características. Tiene un tamaño de 169 aminoácidos y un peso molecular de 15 kilodaltons. Es una enzima que está presente en las células aeróbicas. En las eucariotas se trata de un complejo estrechamente asociado con la membrana mitocondrial interna, mientras que en los procariotas se encuentra en la membrana plasmática. Tiene un peso molecular alrededor de 100 kilodaltons y contiene 8 átomos de hierro y 8 átomos de azufre, lábiles frente a los ácidos. Está compuesta de 4 subunidades, las cuales 2 son hidrofílicas y 2 son hidrofóbicas. Succinato deshidrogenasa subunidad A es una flavoproteína que está unida covalentemente a una molécula de FAT como cofactor. Succinato deshidrogenasa subunidad B. Esta contiene 3 clústeres de hierro-azufre, 2 hierro-2 azufre, 4 hierro-4 azufre y 3 hierro-4 azufre. Succinato deshidrogenasa subunidad C. Hidrofóbica. Ayuda a unir al complejo proteico de la membrana mitocondrial. Succinato deshidrogenasa subunidad D. Igual que la anterior.
A partir de esto tenemos dos proteínas que hacen posible su montaje, pero debemos tener en cuenta que esas proteínas no forman parte de esta enzima. Succinato deshidrogenasa factor de montaje 1. Esta participa en la biosíntesis de clústeres de hierro-azufre. Y la succinato deshidrogenasa factor de montaje 2, que es necesaria para la inserción del FAD en el SDHA. El FAD-H2 de la succinato deshidrogenasa, al no poder desprender de la enzima, debe oxidarse nuevamente. A consiguiente de este paso, el FADH2 debe ceder sus dos átomos de hidrógeno a la coenzima Q, la cual se reduce a ubiquinón y debe abandonar la enzima. La molécula de FAD es el receptor de electrones de la reacción que se está realizando en general. La función que tiene es la de oxidar a los alcanos a alquenos, mientras que el NAD positivo oxida los alcoholes, acetonas o aldehídos. Esta enzima posee algunas características de una enzima alostérica. Es activada por el succinato, el fosfato, el ATP, la coenzima Q reducida y es inhibido por el malonato, un análogo estructural del succinato. Esta enzima la podemos encontrar en el ciclo del ácido cítrico. También existen enfermedades que pueden darse por una deficiencia de esta enzima. La deficiencia de succínico semialdehído deshidrogenasa o aciduria gamma hidroxibutírica es una enfermedad autosómica muy rara. Se da por alteraciones en el metabolismo del neurotransmisor inhibidor del ácido gamma aminobutírico. Debido a la deficiencia de esta enzima, se produce acúmulo del metabolismo ácido GHB. El espectro clínico es heterogéneo, con distintas manifestaciones neurológicas. El tratamiento más utilizado es la vigabatrina, aunque el medicamento se sigue estudiando para verificar su eficacia. También tenemos los paragangliomas o feocromocitomas, que son unos tumores neuroendocrinos de localización adrenal, ganglios simpáticos y parasimpáticos. Estos pueden ser esporádicos o asociarse a síndromes hereditarios familiares. Cuando se presentan por enfermedad hereditaria, se asocia a mutación en las subunidades de la succinato deshidrogenasa, que incluye 5 síndromes de paragangliomas familiar. Y los tumores del estroma gastrointestinal deficientes en la succinato deshidrogenasa demuestran características patológicas y clínicas únicas, incluida la ausencia de mutaciones activadoras de KIT y PDGFRA y resistencia primaria a imatinib. Surge exclusivamente en el estómago y representa el 5 al 7.5% de todos los GIST estomacales adultos, y la gran mayoría de estos tumores se da en la infancia. De enzimas de clase 2. Las enzimas que se encuentran bajo la clase número 2 reciben el nombre de transferasas. Estas son las enzimas encargadas de transferir grupos funcionales de un sustrato que interviene como donador a otro que toma el lugar de receptor. Normalmente estas enzimas se encuentran completamente involucradas en una gran parte de procesos metabólicos que son esenciales para la vida. Son enzimas de importancia biotecnológica, especialmente en la industria de alimentos y fármacos, ya que los genes pueden ser modificados por estas y así realizar actividades específicas en los organismos. La primera observación de estas fue documentada en 1953 por el Dr. Morton, quien observó la transferencia de un grupo fosfato desde una fosfato alcalina hacia una beta-galactosidasa. Estas enzimas obviamente son de gran importancia, pero hoy nos abocaremos a hablar sobre la hexoquinasa. Como sabemos, la hexoquinasa participa en la reacción de ATP más D hexosa igual a ADP más D hexosa 6-fosfato. Esta recibe otros nombres como exoquinasa tipo 4, glucoquinasa, exoquinasa D, exoquinasa tipo 4, exoquinasa fosforilante, exoquinasa dependiente de ADP y glucosa ATP fosfotransferasa. Normalmente la D-glucosa, D-manosa, D-fructosa, el sorbitol y la D-glucosamida pueden actuar como aceptores de esta, y el trifosfato de inosina y el D-ATP puede actuar como donante.
Entre todas las enzimas de esta clase, pues obviamente esta es muy importante, ya que realiza la primera reacción de la ruta glucolítica en todos los seres vivos, ya que transfiere un grupo fosfato desde una molécula de alta energía a otra. Y esta pues obviamente acepta el grupo fosfato y pues empieza lo que se llama fosforilación. En los mamíferos y otros vertebrados existen diferentes tipos de enzimas exoquinasas. En los mamíferos se han descrito 4, las isoformas 1, 2 y 4, de las cuales de la primera a la tercera de las isoformas tienen 100 kilodaltons de peso molecular, mientras que la isoforma 4 tiene 50 kilodaltons. El dominio N-terminal está unido al dominio C-terminal a través de una hélice alfa. Cada una de estas tiene más o menos entre 50 kilodaltons de peso molecular y poseen un sitio de unión para la glucosa. La estructura terciaria de este enzima está compuesta esencialmente por láminas beta plegadas mezcladas con hélices alfa, cuya proporción varía respecto al enzima y a la especie en cuestión. El sitio de unión para el ATP del otro sustrato de la exoquinasa está compuesto usualmente de 5 láminas beta y 2 hélices alfa. El papel que desarrolla dentro de la célula es muy diverso. Aunque se encuentra relacionado completamente con el metabolismo celular, en esencial es de suma importancia para la glucólisis, puesto que se encarga de la primera reacción. La reacción se basa en la transmisión de un grupo fosforilo del ATP hacia la glucosa, dando así como resultado la glucosa 6-fosfato y una molécula de ADP, siendo así el primero de los 2 pasos dentro de la glucólisis que utiliza energía. Además, la reacción que cataliza esta enzima se considera un paso de activación de la glucosa para su procesamiento posterior y representa un paso de compromiso, pues la glucosa así fosforilada no puede abandonar la célula por medio de sus transportadores convencionales en la membrana plasmática. El resultado final de la catálisis realizada por la exoquinasa es la glucosa 6-fosfato y es un punto de ramificación de Schwann o pentosas fosfato y la degradación del glucógeno en muchos animales. Como podemos observar en la siguiente imagen, tenemos una representación en 3D de la exoquinasa. Por consiguiente, les voy a explicar la enzima clase 3, que son las hidrolasas. Bueno, estas se van a referir a la ruptura del enlace con la agregación de agua, como de enlaces éteres, peptídicos, glucosídicos o ésteres. Bueno, como ejemplo tenemos a las lipasas, que de acuerdo con su nomenclatura sistemática se pueden nombrar como S3.1.1.3. Otro nombre aceptado podría ser triacilglicerol lipasa. Bueno, estas enzimas se van a encontrar en diversos organismos, por ejemplo en los seres humanos, en las plantas, incluso en los hongos y en las bacterias. Va a hidrolizar triglicéridos en diglicéridos y posteriormente en monoglicéridos. El acceso al sitio activo se va a controlar mediante la apertura de una tapa, que cuando está cerrada va a ocultar la superficie hidrófoba que rodea al sitio activo. Estas lipasas son enzimas que tienen como función principal hidrolizar triglicéridos para que se puedan obtener 2 productos, los cuales son ácidos grasos de cadena larga, aludido a más de 10 carbonos, y el segundo se refiere a glicerol. Mediante ciertas situaciones, estas pueden catalizar la reacción contraria, se pueden encontrar en gran abundancia en la naturaleza y además influyen en cambios metabólicos degradativos de plantas y animales. La gran mayoría de estas enzimas se van a producir por microorganismos, por ejemplo, Aspergillus niger y Aspergillus fumigatus. Estos son solubles en agua y por lo tanto van a actuar sobre sustancias insolubles y adicionales de tal manera que pueden operar como conexiones de lípido a agua. Su propiedad catalítica también le ha permitido incursionar en el ámbito industrial de las siguientes maneras, por ejemplo, auxiliar en la elaboración de detergentes, procesos de síntesis química para la obtención de compuestos ópticamente puros, producción de moléculas que tienen actividad biológica en el organismo y así fomentar la salud del ser humano. Bueno, además, gracias a la vasta información que se tiene sobre estas enzimas, a su gran disponibilidad y a los procesos menos contaminantes y costosos en el cual pueden intervenir, son utilizadas extensamente en la biotecnología. Ellas fueron descubiertas en el año de 1856 por el biólogo Claude Bernard, cuando al observar que el jugo que proporcionaba el páncreas
daba lugar a unas lipasas, las cuales estas realizaban procesos de hidrólisis sobre gotas de aceite insolubles y que posteriormente los convertía en productos solubles. Hoy en día se sabe que alrededor de 4.000 tipos de antiestéticos de 1901, hace 40 años que hidrólisis sintetizadores. Las lipolíticas en las bacterias están activadas en un gran rango de sustrato, esto con la finalidad de que puedan efectuar distintas reacciones de grupos. En varias ocasiones van a actuar específicamente sobre un compuesto químico y mediante la producción de un solo tipo de reacción-producto sin que haya reacciones laterales o la generación de subproductos. Y bueno, a partir del siglo XIX es cuando se obtuvieron, sobre todo en la alimentaria, ya que en la época neolítica se utilizaba con estabilidad a grandes temperaturas, pH altos y en solventes, sobre todo si están a pH neutro. De igual manera tienen estabilidad si están presentes con detergentes, agentes químicos e incluso en iones. No obstante, también es importante mencionar que estas las pueden inhibir o activarlas. Y además, estas enzimas, las cuales voy a... Primero, la familia 1. Y de acuerdo con la familia, las fueron las primeras que se estudiaron, son de las bacterias que derivan, que está conformada por una secuencia de aminoácidos llamada pentapeptidina, una glicina, un ácido aspartic, una serina, una leucina y finalmente una serina. Mencionar que la última serina en ocasiones no es tomada en cuenta en todas las proteínas, por lo que su abreviatura se debe presentar un... Él menciona que la principal es foliatus, lipasa extracelular que presenta tanto la cantidad de beta-hidrolasa posterior lipasa sensible a la hormona, LSH, porque presentan una secuencia de aminoácidos que tiene gran cantidad entre los aminoácidos 70 y 100 de las enzimas, y bueno, son para que su actividad catalítica pueda funcionar correctamente, las cuales son la serina, histidina y el ácido glutámico. La familia 5 es una familia que va a estar compuesta de bacteria, que va a estar conformada por una serina, un ácido aspartico o glutamico, el plegamiento que caracteriza a las alfa-beta-hidrolasas. Llegamos a la familia 6, donde son una familia con kilodaltons a 26 kilodaltons. Esto van a formar parte de la actualmente por la Pseudomonas fluorescens. Está formada por dos clases muy parecidas, cada una de ellas tiene, y la segunda va a corresponder a la conformación de la tríada catalítica, que al igual que las demás familias, como hemos mencionado, en su composición podemos poder encontrar a la histidina, a la serina, al aspartato. Y bueno, otra de sus características distintivas es que gracias a su especificidad se pueden hidrolizar pequeños sustratos. Sin embargo, en los triglicéridos esto no va a generar ninguna. De igual manera tenemos a las esterasas, pero esta vez con un peso molecular más grande, esterasas del hígado y del intestino, enzimas de alrededor de 380 aminoácidos y que tienen masas de la clase C. Bueno, en el ser humano está determinada por el metabolismo de ácidos grasos, que va a depender de la insulina, la lipólisis, hábitos dietéticos y lipogénesis. La clase 4, que son las liasas. En esta se va a dar una ruptura de enlaces, pero sin la ayuda del agua o el movimiento de grupos sustratos. Como ejemplo tenemos al piruvato de descarboxilasa, que con un nombre sistemático es S4.1.1.1. También tiene otros nombres como alfa-carboxilasa, descarboxilasa pirúvica, alfa-acetoácido de carboxilasa, 2-oxoácido carboxilasa. Bueno, este piruvato de descarboxilasa es el producto final de la glucólisis y va a tener dos rutas. La primera va a corresponder de manera anaeróbica, es decir, sin la presencia de oxígeno, en donde se puede convertir ya sea en lactato, ácido láctico o etanol. En el ácido láctico el piruvato va a reducir al lactato, por lo que se va a convertir en el producto final de la glucólisis de las células musculares. Y en la fermentación alcohólica, nuevamente el piruvato va a pasar a ser etanol más dióxido de carbono. Este proceso va a ser realizado por algunos microorganismos como lo son las levaduras. La segunda se va a referir a la descarboxilación oxidativa del piruvato, nombrado así por la eliminación del grupo carboxilo, en donde se necesita la presencia del oxígeno, de tal manera que esta molécula se va a convertir posteriormente a acetilcoenzima A más un dióxido de carbono. Esta va a ser muy importante ya que pasa a formar parte del ciclo de Krebs posteriormente. Para esta etapa se van a requerir de 3 enzimas y en un macrocomplejo llamado PDH o piruvato de deshidrogenasa, que se va a producir en la matriz mitocondrial y va a requerir la presencia de 4 cofactores, los cuales son NAD, tiamina o vitamina B1, coenzima A y lipoato. Sin embargo, no va a requerir de una energía. Una coenzima A va a estar conformada de la siguiente manera: por un grupo tiol, un grupo acetilo proveniente del piruvato, ácido pantoténico, vitamina B5 y de una adenina. Bueno, esto sería todo por la parte de la enzima clase 4. A continuación, ahora les hablaré sobre las enzimas de clase 5 o las isomerasas. Bueno, estas catalizan reacciones que implican el movimiento de un grupo o de un doble enlace dentro de la molécula.
Esto hace que se obtenga un nuevo isómero. Un ejemplo de esto es la conversión de formas D a L, lo cual sucede gracias a las epimerasas. Por otro lado, si se cambia de posición un grupo fosfato, entonces hablaríamos de una mutasa. Aquí tenemos a las epimerasas y a las mutasas. Bueno, ahora, el nombre aceptado de esta enzima es glucosa 6-fosfato isomerasa o S5.3.1.9. Otros de sus nombres son fosfohexosa isomerasa, fosfohexosa mutasa, oxoisomerasa, isomerasa hexofosfato, hexosa fosfato isomerasa, fosfosacarosa mutasa, fosfoglucosa isomerasa, fosfohexosa isomerasa y isomerasa de hexofosfato. Bueno, su nombre sistemático es D-glucosa 6-fosfato aldosacetosa isomerasa. Esta también cataliza la anomerización de D-glucosa 6-fosfato. Ahora, a continuación veremos cómo la fosfoglucosa isomerasa transforma a la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Muy bien. Bueno, esta reacción de la glucólisis es la reacción 2 de la glucólisis en la conversión de G6P en fructosa 6-fosfato o F6P por la fosfoglucosa isomerasa PGI. Esta es la isomerización de una aldosa en una cetosa. Como tanto, la G6P como la F6P existen predominantemente en sus formas cíclicas. La reacción requiere la apertura del anillo seguida por la isomerización y el posterior cierre, la interconvención entre las formas cíclicas y lineales de las hexosas. A continuación, explicaré estos 5 pasos. Bueno, esto es lo que hablábamos al principio sobre la reacción 2 de la glicólisis de la conversión de G6P en fructosa 6-fosfato o F6P por la fosfoglucosa isomerasa PGI. Aquí tenemos a la glucosa 6-fosfato o G6P y aquí tenemos a la fructosa 6-fosfato o F6P. Y aquí ocurre la fosfoglucosa isomerasa, que es la enzima o PGI. Bueno, y esta es la isomerización de una aldosa en una cetosa, como explicaba anteriormente. Bueno, aquí también podemos ver las estructuras cíclicas de la glucosa y la fructosa. Y la forma lineal de la D-glucosa que produce el hemiacetal cíclico BD-glucopiranosa. ¿Qué es esto? La D-glucosa, que es en su forma lineal, y la D-glucosa piranosa o en la proyección de Haworth. Y aquí tenemos a la forma lineal de la D-fructosa que produce el hemiacetal BD-fructofuranosa. Los azúcares cíclicos se muestran como proyecciones de Haworth y en forma de barra incorporados en modelos tridimensionales semitransparentes, que son estos, con el carbono en verde, el hidrógeno en blanco y el oxígeno en rojo. Aquí tenemos a la D-fructosa en una forma lineal y la beta D-fructofuranosa en proyección de Haworth. Bueno, a continuación, ahora sí, explicaré los 5 pasos para la interconversión entre las formas cíclicas y lineales de la hexosa. El primer paso es que se une el sustrato. El segundo paso es que un ácido enzimático, probablemente un grupo E-amino de un residuo de lisina,
conservado cataliza la apertura del anillo. El paso 3 es que es una base que se cree es un grupo imidazol de la histidina, retira el protón acídico del C2 o del carbono 2 para formar un intermediario cis enediolado. El protón es acídico porque es a respecto del grupo carbonilo. El paso 4 es que el protón en el C1 o en el carbono 1 es reemplazado en una reacción global de transferencia de protón. Los protones sustraídos por las bases son intercambiados rápidamente con los protones del solvente. No obstante, Irwin Rose confirmó este paso al demostrar que la G6P ocasionalmente se convierte a F6P por medio de la transferencia intermolecular de protones antes de que el hidrógeno haya tenido la oportunidad de intercambiarse con el medio. El paso 5 es que los anillos se cierran para formar el producto que posteriormente se libera para dejar la enzima libre y completar el ciclo catalítico. Bueno, en conclusión, la EC 5.3.1.9 o glucosa 6-fosfato isomerasa, también fosfoglucosa isomerasa o fosfohexosa isomerasa, que son otros nombres que tiene, es una enzima de la vía glicolítica encargado de la interconvención entre glucosa 6-fosfato y fructosa 6-fosfato. En un homodímero, las formas mutantes de esta enzima son causa de anemias hemolíticas. Aquí tenemos a la alfa-D glucosa 6-fosfato y a la alfa-D fructosa 6-fosfato. Como bien se dice en páginas anteriores, las enzimas desde la antigüedad y los primeros años de luz del conocimiento han sido un punto clave para entender muchos de los procesos por los que los organismos vivos pasan a diario. Desde la alimentación hasta la excreción de desechos, se encuentra regulada por un sinfín de reacciones químicas que son catalizadas por enzimas. Esto le otorga al organismo un sistema de completo autocontrol, el cual le permite tener un buen funcionamiento y así poder mantener un equilibrio dentro del mismo. Con el paso del tiempo se comenzó a estructurar lo que hoy en día conocemos como la nomenclatura para las enzimas, la cual le brinda un nombre sistemático, el cual consta de 3 partes. La primera se añade el nombre del sustrato, que cataliza. La segunda es el nombre de la reacción química que desempeña y por último el sufijo asa. También se le da un código de 4 números representados por las letras X, Y, Z y W. Este código le pertenece o le proporciona más que nada una identificación propia. Gracias a esta nomenclatura se da lo que es la clasificación, la cual la divide en 6 clases dependiendo del tipo de reacción que realicen. Pueden ser oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Estas a su vez tienen subclases que se pueden dividir y dar origen a las subclases. Las estructuras de las enzimas normalmente están formadas por la holoenzima, la cual es la parte catalíticamente activa de esta, mientras que la holoenzima se compone o se comporta de 2 partes. La apoenzima, la cual es la parte proteica y está formada por aminoácidos, y el cofactor o parte no proteica, que puede ser de origen inorgánico como algunos metales u orgánico, que se divide en coenzima o grupos prostéticos, uniéndose de forma no covalente y covalentemente a la apoenzima respectivamente. Dentro de sus múltiples funciones catalíticas que lleva a cabo en las enzimas, muchas desempeñan funciones reguladoras, mientras que otras cumplen fundamentalmente un papel dentro de la velocidad del metabolismo. Esto último debido a su eficiencia y especificación, la cual los vuelve los mejores eslabones dentro de las rutas metabólicas. Además de todo esto, tiene funciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, en la industria, se utilizan enzimas en la fabricación de diversos productos como la cerveza. En la producción de esta es muy común que se ocupe pepsina o amilasa. Dentro de la enzima de las bebidas no alcohólicas, las pectinasas desarrollan una gran función de clarificación e incluso son parte fundamental de la industria farmacéutica, ya que son utilizadas como biocatalizadores en procesos de producción de fármacos. Esto es por lo que las enzimas son muy importantes y consideradas como parte fundamental de la vida, ya que sin ellas la vida no podría ser como hoy la conocemos en día.